su entusiasmo semanal, aunque nos han hoy quitado el espacio en Álvaro Obregón 240, Mayra resulta afectada. Sí. Bueno, muchachos, pues me da mucho gusto verlos en un ambiente más informal, más agradable, en el cual todos nos podamos aquí refrescar y platicar, pero sobre todo es un gusto que el día de hoy haya podido venir con nosotros Benjamín, que acaba recién llegar de Chicago. Él es un músico, editorialista, acaba de presentar sus libros en la feria del Zócalo, entonces es muy interesante también conocer este aspecto y sobre todo también pues que trae fresquito todo lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto a las elecciones y respecto a cómo va a influir también la tragedia esta del huracán que está azotando todavía, pues prácticamente están las dos costas de Estados Unidos. Federico Campbell, creo que todos lo conocemos, es un activista, es periodista, pero sobre todo él se ha enfocado mucho a hacer el análisis a nivel internacional y en el ámbito de Estados Unidos y en particular con lo que se refiere a migrantes. El día de hoy estábamos esperando también a María García, que es del grupo Aztlán, pero tiene una junta, entonces probablemente se nos alcance. Entonces vamos a darle la palabra. ¿Qué les parece si empieza Benjamín o quieres empezar tú? Sí. Bueno, yo para dar un panorama. Okay, bien, mira, disculpen que se nos adelantó Univisión, pero decía el colega que tenía que enviar a Miami ya el paquete informativo. Yo aquí les traje unos mapas de Estados Unidos, como los 50 estados tienen votos colegio electoral, y no vota la gente directamente como aquí o en Francia, sino votan, por ejemplo, el estado de Washington tiene 12 votos, Montana, que tiene menos población, de hecho tiene más venados que habitantes, Montana, más árboles, tiene nada más 3 votos electorales, Minnesota tiene 10 votos, en cambio California tiene 55 votos, Illinois tiene 20, Ohio 18. Entonces, si un candidato gana en Montana, se lleva los 3 votos electorales. Esto a mí me parece injusto porque entonces, ¿qué pasó con el otro sentido, del otro electorado que no votó por el demócrata, por el republicano? Simplemente el demócrata se va a llevar todos los votos, o el republicano, en fin. Entonces, para ganar necesitas a fuerzas por lo menos 270 votos electorales, y según las encuestas tenemos de que Obama ahorita conseguiría 237 votos sobre Romney con 206. Ahora, las encuestas de Ipsos Reuters ayer le daban 48% a Obama y 47% a Romney, o sea, están empatados en voto directo. Ahora, el huracán votó y vamos a ver la reacción del electorado. Obama, muy prudente, se quedó en Washington, en la Casa Blanca, y hoy visitó la zona devastada de Nueva Jersey con el gobernador Chris Christie. En cambio, el señor Romney continuó la campaña ayer en Ohio, y para no decir que no le interesa, puso letreros de colabore con la Cruz Roja y donde ayuda a las víctimas del huracán. Es muy importante la próxima encuesta. Ahora, Romney, pues los escándalos han sido desde que su fundación ayudó a la oligarquía de El Salvador vinculada a escuadrones de la muerte, lo cual está documentado. Desde que se ha despreciado a los mexicanos, a México nos llama país energético para la integración de América del Norte energética con petróleo y gas, con petróleo hasta ahí. Para eso sí somos buenos, para ampliar un TLC al rango energético, según Romney y los republicanos. Trae una agenda totalmente pro-Israel. De hecho, este señor controvertido, Sheldon Adelson, amigo del primer ministro de Israel, Netanyahu, $100 millones a la campaña de Romney. Adelson está investigado por el Departamento de Justicia
Estados Unidos, es dueño de casinos en Las Vegas y está investigado por presunto fraude fiscal. Le hace lavado de dinero en buen español. Bueno, hace una velada crítica Romney a México. En el Universal, jueves 2 de agosto del 2012, la Embajada de México en Washington rechazó los comentarios de Mitt Romney, que sugirió en Israel, su visita a Israel, que como los palestinos son a Israel, los mexicanos somos a Estados Unidos. Y dice que México, pues, que ni modo, estamos pegados a la economía de Estados Unidos, pero más como lastre, que ellos nos vienen jalando los estadounidenses. Dijo Romney: entre Israel y Palestina encuentras una dramática e intensa diferencia en economía, y eso también se aplica a Chile o Ecuador, o a México y Estados Unidos. O sea que Romney nos comparó con los palestinos que cruzan a ganarse el pan a Israel, y nos vio, como les dije hace rato, como fuente de energía petrolera. Adelson pues dio $100 millones a la campaña de Romney. Pese a todo, no tienen asegurado el triunfo. Pero insisto, hay que ver la próxima encuesta después del huracanazo. Tenemos por lo menos 50 muertos, Nueva York paralizado, el metro se repone hasta el sábado. Tenemos gente, los homeless, sobreviviendo como puedan, porque el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, recortó gasto social y ayuda a las personas sin casa. Entonces, el impacto del huracán va a ser fundamental en las elecciones del martes. Si la gente aprecia que Obama se quedó en casa, vigilando, y hasta mañana viaja a su campaña en otros estados, y hoy visitó a los damnificados, a la gente que perdió todo, a la gente afectada, o Romney, que siguió haciendo campaña ayer en Ohio y en Virginia hoy. Esas dos diferencias van a influir. Y bueno, pues como excepto en Nebraska y en Maine, en todo Estados Unidos, impera que sean los colegios electorales los que decidan, pues así va a ser la votación, ¿no? En el 2000 ganó Al Gore, el demócrata, por más votos, perdió la elección porque perdió Florida. Los votos de Florida se fueron para Bush. Los 29 votos de Florida, curiosamente Jeb Bush, su hermano, le ayudó a ganar Florida por manera irregular. Entonces eso es lo que yo quería resumir, y escuchemos a Benjamín Anaya, que viene llegando de Chicago. Buenas noches a todos. Primero que nada, decir tres cosas respecto en general a las elecciones. Votar debería ser un derecho de todos aquellos que habitan una región del mundo. El problema de que sigamos divididos en fronteras es un problema hasta teológico. O sea, ninguna religión, ninguna, por más radical que pudiera ser, propone o propugna de entrada que tenga que haber fronteras. El problema de la fronterización es un problema humano, y eso atravesar para muchos aquellos que todavía tienen la duda en México de, ay, es que nuestros paisanos que se van no quieren realmente al país, aquí nos quedamos nosotros. Eso no es cierto. Uno encuentra cariño, terruño y sustento en un lugar, y a ese lugar se le quiere tanto como al propio. Lo ha demostrado Gabriel García Márquez, quien se ha quedado 50 años a vivir en esta ciudad y es un chilango colombiano. De entrada, eso quería yo comentarlo, porque muchas veces se tiende a minorizar la búsqueda, el deseo de vivir bien en algún lugar y encontrarlo como parte de la aventura misma de la vida. Entonces, lo primero. Segundo, las elecciones. La versión contemporánea de las elecciones, si lo podemos ver a nivel comunicológico, se rigen en mucho por los estándares que van sacando las diferentes compañías encuestadoras.
Así como pasa en México, muchas de esas compañías encuestadoras son norteamericanas. De modo que una conclusión que yo siempre digo, y con ello contradigo a muchísimos colegas periodistas que piensan que no, que hay que seguir todos malabareando las encuestas. La gente ya sabe por quién va a votar desde el principio. Es muy difícil que alguien cambie su postura en un voto, simplemente porque alguien está haciendo más, o le trae a uno una bolsa de mandado, una gorra, una camiseta, o una promesa de reforma migratoria. Es decir, uno vota de acuerdo a las convicciones propias y también de acuerdo al estado en ese momento, al ambiente que se genera a partir de la opinión pública. Yo quiero rescatar de esta elección de Obama, seguramente creo que será, y espero que sea una reelección. Lo espero porque es con quien se puede dialogar. Hay un líder comunitario de Chicago, del sur de Chicago, de una escuela que ha sido ejemplo, que es la Curie. La Curie es una escuela que está en una de las avenidas más largas de Chicago, ahí donde están la mera zona, se llama, es una zona del sur de Chicago donde hay muchísimos inmigrantes mexicanos, y esa escuela es prácticamente puros hijos de paisanos. Hay uno que otro anglo, uno que otro polaco que queda todavía, croata, polaco y serbio, y muy pocos, digamos, afroamericanos. Esta escuela Curie, de ahí salió el que era el principal, el que era el director de esa escuela, es el actual encargado de políticas, de iniciativas hispánicas en la Secretaría de Educación de la Casa Blanca, es decir, del gobierno de Barack Obama. Y este líder comunitario, paisano, chicano, pero paisano, ha hecho una labor muy fuerte por integrar contenidos en español, porque haya una educación bilingüe, lo cual es súper importante, dado que, como lo sabemos muy bien, y las novelas que traigo aquí justamente de eso tratan de reflejar, cuando te desarraigas de tu patria porque no la conoces, o sea, los hijos de los inmigrantes, pues como los papás no pueden viajar a la tierra a visitar a los abuelitos, pues los hijos, o sea, los nietos de esos abuelitos de Guerrero o de Michoacán, difícilmente encuentran una conexión, un terruño, un vínculo cultural de una raíz. A ese fenómeno del desarraigo se le va sumando la pérdida del idioma, y la pérdida del idioma implica también la pérdida de una cultura que está en defensa de sus derechos, toda vez que es perseguida. Si vemos claramente cómo esta clase obrera y clase campesina que ha llegado a Estados Unidos los últimos 20 años a suplir la ausencia de clase obrera y clase campesina de los propios norteamericanos, porque se tiraron todos a crear una política no liberal, a producir fuera de Estados Unidos su propia, y además a perder diversidad agrícola, con esta cuestión de los maíces transgénicos, con esta cuestión de los campos que son preparados solamente para el consumo masivo de carne, de animales que jamás ven el aire, de pollos que jamás ven el cielo. Cuando vemos que el campo está completamente dominado por políticas espurias como la de Monsanto, donde el maíz transgénico se convierte en un alimento para acelerar la producción de carne. Bueno, ¿quién creen que trabaja en esos lugares inhóspitos, feos, llenos de basura y de todo lo que se puedan imaginar? Los inmigrantes mexicanos, las propias empresas, todas las Johnston, las Prairie, todas estas empresas que venden pollo de Golden Hills, todo lo que vemos ahora inundando nuestros supermercados gracias al Tratado de Libre Comercio, todas esas granjas son criadas con la mano obrera mexicana, con la mano obrera del inmigrante, porque ya no hay clase obrera. De hecho, la poca clase obrera que tienen, que son, digamos, los afroamericanos, ¿no? Es muy poca ya la clase obrera que tienen Estados Unidos. Los afroamericanos pues también tienen otras tendencias, otras demandas históricas y otras lógicas de representarse dentro de una cultura dominante, ¿no? Entonces, es muy importante comprender por qué hay inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos y cómo estos inmigrantes mexicanos, que somos una clase obrera y una clase trabajadora, incluso los que trabajamos por la cultura, como en mi caso, somos clase trabajadora.
No somos aquellos, digamos, estudiantes de la Universidad de Chicago como Carlos Salinas de Gortari o como Pedro Aspe, ¿no? No somos esa clase, digamos, de niños becados siempre para crear una reproducción del neoliberalismo que ahorita puede entrar en una fase muy crítica con Enrique Peña Nieto, dado que todas las políticas que no se lograron aplicar gracias a la oposición política durante los sexenios de Carlos Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, pueden hacerse realidad a través de este fascismo potencial que implica la superpolicía que ya anunció Enrique Peña Nieto. Y esto es porque, desgraciadamente, para México, el reto es cómo concibe su propia fuerza de trabajo. Con esta nueva ley laboral, frente a esta nueva ley laboral, el mexicano va a seguir emigrando, obviamente, y va a emigrar a estas condiciones de sobreexplotación. Créanme, lo vemos en nuestros vecinos, aún en Chicago, que es una ciudad, digamos, sumamente liberal, digamos, se vive bien como inmigrante en Chicago. Hay un Museo Nacional de Arte Mexicano ahí en Pilsen, hay innumerables cantidades de restaurantes que se han convertido en iconos de la sociedad norteamericana. El propio chef más famoso de los Estados Unidos, Bayless, que tiene un programa en National Geographic, pues cultiva comida mexicana en el downtown de Chicago, en su jardín. Pero, digamos, pese a existir condiciones muy favorables para vivir en Chicago, el resto de los Estados Unidos no lo es así. Las compañías como Monsanto y Johnston, todas estas gigantescas, depredadoras, máquinas de animales transgénicos, donde hay vacas locas, donde hay todo esto para nutrir a McDonald's y para nutrir a Burger King y todo este consumo de la comida rápida, hasta que hasta con amoníaco curan la carne por aquello del Escherichia coli que le sale. O sea, crecen, nunca ven el sol, están ahí entre la inmundicia, entre la mierda. Entonces, se cura con amoníaco, eso. Hay un documental reciente que acaba de sacar una de las múltiples organizaciones en lucha digamos, por los productos orgánicos, ha develado recientemente con cámaras escondidas cómo son estas condiciones, y esos lugares están plenamente llenos de trabajadores inmigrantes mexicanos que desgraciadamente pues es a donde pueden estar. Entonces creo que la votación implica, más allá del destino de un voto, implica también la concepción de cómo nos vemos nosotros, los inmigrantes, y los que ya tienen papeles, los inmigrantes que ya tienen papeles, es decir, que tienen familiares que a lo mejor no, pero que están todavía, o que los están reclamando, y que son los que pueden votar. Ellos tienen esta claridad, pienso, porque ya fueron fuerza de trabajo, ya llegaron, los más ancianitos, llegaron en los años 30, de hecho, les llamaron rompehuelgas o esquiroles, scabs les llaman, ¿no? Porque llegaron durante la Gran Depresión a trabajar las fábricas que estaban paradas, dado que todos los trabajadores del este europeo, croatas, serbios, polacos, alemanes, italianos, habían parado en busca de mejores condiciones de trabajo. Cuando después Roosevelt crea este New Deal y se crea el seguro social y se crean los hospitales y se crean la jubilación, etcétera, cuando se regula toda esta parte con Roosevelt, los mexicanos logran también meterse, pero pues siguen todavía a expensas del racismo. No pueden meterse ni a los bares, ni a los restaurantes, ni a las peluquerías donde se atienden los blancos, ¿no? Del mismo modo que ocurría con los negros. Entonces, es un proceso. La lucha del inmigrante mexicano ha sido una continuación de la Revolución Mexicana. Yo le llamo a esto la Revolución Interminable. Un poquito citando a Michael Ende y otro poquito a Adolfo Gili, ¿no? Con la Revolución Ininterrumpida. Realmente la Revolución Mexicana no se pudo terminar. La demanda de tierra y libertad fue imposible de lograrse. El ejido, pese a que duró un tiempo, su opción para poder verdaderamente nutrir y crear una potencia con todo nuestro territorio, nuestros recursos naturales, lo sabemos muy bien.
cayó un nuevo feudalismo, que es toda esta cuestión de los nuevos hacendados, los nuevos faraones, que ahora son los magnates de la banca y de los productos transgénicos, como Roberto González, como Gruma, como Maseca, como todos estos lugares, que gracias a Carlos Salinas de Gortari, con su modificación del artículo constitucional, el 27, que le rompe esta posibilidad y privatiza, y se privatiza el campo, pues se crea toda esta migración hacia allá, hasta los Estados Unidos. De modo que las demandas de la revolución son retomadas también por los movimientos, tanto el movimiento chicano de los 60 con César Chávez, con toda esta gestación, creando incluso un teatro campesino con Luis Valdés y todo este movimiento. Y también más recientemente, más allá de que los chicanos ya tienen sus espacios en las universidades, tienen centros de estudio, tienen publicaciones, son algunos de ellos súper famosos. Algunos chicanos son verdaderamente íconos, incluso en la televisión. George López, por ejemplo, pues hoy en día es el hombre más visto en la televisión de los Estados Unidos, y es un chicano que además se burla de las condiciones que le quieren imponer por ser prieto. Lo hace a cada rato, ¿no? George López es un fenómeno, ¿no? Él analiza de una manera muy inteligente siempre la cuestión de la cuestión racial, y está haciendo una campaña chistosísima. Vean algunos videos en YouTube de George López, les recomiendo. Pero vamos, pasando por la lucha chicana, que obtuvo sus espacios en las universidades, que obtuvo todo esto. Sin embargo, el problema del inmigrante continuó con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que se está jugando ahorita son dos elecciones: el votante latino, el votante hispano, el votante concretamente mexicano. Se está jugando el futuro del neoliberalismo, y no lo digo así tan sencillo. Así como ocurrió con Peña Nieto aquí en México. Peña Nieto es completamente, lo sabemos perfectamente bien, de corte neoliberal, aunque él no entienda mucho, pero se lo explican. No, él con que le pongan en un avión de lujo con algunas cuantas muchachas está bien, pero aunque él no entienda nada, de todas maneras, los cerebros que operan todo esto son los que le han dado poder a todos estos grupos de los productos transgénicos, de la depredación, del llamado turismo ecológico, que no es otra cosa más que la intromisión en tierras que todavía se preservan gracias a que las han defendido los indígenas. Entonces, se juega ahorita una cosa muy importante. El futuro del neoliberalismo es también el de Barack Obama, porque Barack Obama y los Estados Unidos está en la encrucijada. Ya vio que el neoliberalismo, que se queda sin clase obrera, como todo lo que ocurrió en Italia, Grecia, puro turismo, ¿no? Restaurantes, trattorías italianas, restaurantes españoles, tascas, ¿no? Grandes tascas también portuguesas, sí, sin clase obrera. ¿De dónde vas a producir todo eso sin clase obrera? Entonces, lo que acaba de pasar en Europa es uno de los síntomas. Lo que está pasando en América Latina es el respaldo que recibió Hugo Chávez, por más que nos parezca muy grotesco el personaje como militar que es, de todos modos es un proyecto popular. Él no está solo, hay un proyecto popular muy grande, lo acaban de respaldar, y eso balanza muy, muy importantemente a América Latina, del cual solamente y únicamente a partir o sea, solamente México, la Paraguay, que ha sido invadida con este golpe de Estado factual, y Honduras, solamente son los tres únicos países, junto con Colombia, que desbalancean un poco la tendencia de todo el continente a crear una alternativa de un capitalismo social, que es lo que está ocurriendo en América Latina. Entonces, es bien interesante, porque creo que el voto hacia Barack Obama puede representar también tal como lo dijeron en la Convención Demócrata, tanto él como Joe Biden, es hacia dónde va a ir, hacia crear condiciones para tener clase obrera, para tener clase media, le llaman ellos, ¿no? Pero la clase media norteamericana es la clase obrera. En realidad lo que pasa es que las condiciones económicas de la clase media norteamericana se obtienen a través de trabajos de los más sencillos. Allá se vive, o se solía vivir durante 50 años del desarrollismo posterior a la Guerra Mundial, del 45 al 95, se vivía perfectamente bien en una casa, en un hometown, en un bungalow buenísimo, aún trabajando como cualquiera de nosotros en la limpia o donde fuera.
O sea, las condiciones de vida eran muy altas. A eso le llaman clase media. En realidad, la clase media norteamericana, que es la que define la votación, es su clase obrera. Y ahorita se han quedado sin espacio para su clase obrera. Entonces, es muy importante, pienso, ya para cerrar esta participación, es muy importante definir y ayudar a que los votantes que sí tienen papeles dentro de la comunidad mexicana visualicen ese destino de nuestra propia clase obrera en el exilio económico. Entonces, es muy importante que vean para dónde van y cómo van a regresar. Y no es nada más para que nos sigan mandando dólares. Eso también ha desfondado su economía. O sea, aquí en México le llaman sacadólares al que manda dólares a otros bancos del extranjero. Con todo respeto, o sea, hecho un paralelismo desde el lado de clase, es más o menos lo que está pasando. Se produce dólar, se saca para acá, y viene para acá, nada más que aquí se convierte después, a partir de los bancos de Ricardo Salinas Pliego y de todos estos varones y magnates faraones, se convierte en narcocapital, desgraciadamente. Entonces es muy importante que creo que se reflexione sobre este destino que puede tener en el futuro Estados Unidos, y que Barack Obama es el último chance que hay. Si regresan los varones del sionismo, se desata la Tercera Guerra Mundial, sin duda. ¿Vas a continuar con Bueno, no nada más que yo apoyo el voto útil por Obama y luego vemos, pero sin pedir que gane Romney. Y aquí que participe nuestro amigo del Partido Popular Socialista. A ver, ¿por qué yo? Erubiel. Ahí va. Hagamos una encuesta por Obama o Romney aquí. A ver. Obama. ¿Quién le va por Obama? Levanten la mano. También está la candidata del Partido Verde, una señora del Green Park también. Yo quería hacer un comentario. Sí. Las elecciones de noviembre de Estados Unidos, que van a definir la política mundial, porque de ahí se va a girar todo, he estado analizándola desde un punto de vista un poco más, se puede decir un poco más, no geopolíticamente, sino un poco más, traspolando a un momento que vivimos, ¿no? Es un momento... ¿Puedes hablar un poco más fuerte del riesgo? Bueno, lo que yo decir en pocas palabras es esto, que él habla de un tema muy específico que a todos nos atañe, que es la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no va a ser, sería un apocalipsis, pero ya no Tercera Guerra Mundial, porque después de las armas atómicas que existen en el mundo, aparte de las químicas y bacteriológicas, sería una gran tribulación o una especie de holocausto mundial sería. Entonces ya no cabe una Tercera Guerra Mundial. Ahora, el asunto ahorita con Irán es cada día más grave. Ya hay más de 4 sanciones económicas en donde les han congelado sus activos en los bancos, y muelles con barcos de trigo de Argentina no han podido llegar a Irán porque no hay pago, no hay dinero. O sea, ya está sufriendo la austeridad. O sea, Irán la están llevando no solo a una autodefensa, sino a buscar desesperadamente medidas como las que hizo Corea del Norte una vez, cuando le detuvieron su activo y inmediatamente un ensayo nuclear Corea del Norte. Irán no puede hacer lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo ahorita? Hoy, 31 de octubre, se cumplen 52 días en que de aquí al 21 de diciembre se define los 13 Bactunes mayas. Yo lo relaciono un poco. Es un poco pesado la hipótesis, pero no sé si vale la pena. No, mejor retomemos un poquito ahorita el tema de Obama y sí, de Romney. Porque es que a eso yo quiero llegar. Mira, el 13-14 de noviembre hay un eclipse solar que no va a pasar por México, va a ser más por Australia. Pero va a repercutir, los eclipses van ligados con temblores o terremotos, generalmente. Hay una tabla de los eclipses entre los mayos, o sea, esos son muy importantes. Ahora, noviembre es un mes decisivo, eso que ya llegaron, es un mes de aquí, entonces se está jugando la Tercera Guerra Mundial con la elección de Obama, o con Romney sería peor incluso, ¿no? Pero lo que sí se viene es un asunto
Y lo dicen los mayas en el Tortuguero, cuando dice Bolón Yocté, o sea, el nueve señor o la nueva deidad que está en el último del Bolón Señor Tortuguero, nos habla de una posible tercera guerra mundial, de una gran catástrofe, porque Júpiter es Bolón Yocté, es un planeta de Zeus, es de la guerra también, hay un simbolismo. Eso, bueno, no me voy a meter más ahí. Lo que pasa es que es un tema muy amplio, Erudiel, Se entonces merece otra se merece conferencia. otra conferencia que podríamos organizar. Entonces, a ver, Bueno, disculpen por el tener que aterrizar en lo que es la realidad objetiva, ¿no? Y respeto mucho No, las convicciones. es una postura. Yo creo que el margen de diferencia entre lo que representa Romney y Obama es muy pequeño. Pero en ese detalle está el diablo, justamente. En esa pequeña diferencia, como decía este cantautor argentino, ¿no? Que la diferencia entre el demócrata y el republicano es la tremenda y profunda, abismal diferencia entre la Pepsi-Cola y la Coca-Cola. Pues no obstante eso, es una gran diferencia. Es una gran diferencia porque desde Eisenhower, que nos recordó el complejo militar industrial, y no lo dijo un marxista ni un izquierdista, lo dijo el presidente Eisenhower, dijo que había que tener cuidado con ese tremendo complejo militar industrial. Y eso es, a mi juicio, lo que en este momento está en juego. Las grandes corporaciones, porque el presidente de los Estados Unidos, no obstante que sea el presidente del país más poderoso del mundo, su margen de decisión es sumamente pequeño. No decide por sí. Deciden los consejos de administración de las transnacionales. Eso es lo que está ahí detrás. Ahora, a mí me preocupa lo que dice el compañero, la clase obrera desaparece. El problema está en que en este momento en el mundo los servicios ocupan casi el 85% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces el pequeño margen de la clase obrera tradicional, manufactura, producción, industria transformadora, etcétera, etcétera, pues es sumamente pequeño. Entonces me llama la atención eso de que la clase obrera en Estados Unidos es la clase media o la clase media clase obrera. Y me llama también la atención un juicio que emite el compañero. Con la ley laboral, con la contrarreforma laboral de Calderón, que por fortuna está congelada ya en el Congreso, va a haber más emigración todavía de la que hay hoy hacia los Estados Unidos. El problema de la transferencia de dólares, a mi juicio, no es tanto por lo que se manda de manera legal al país, que no es nada despreciable, ¿no? Son 25,000 millones de dólares anuales. Por supuesto, nada despreciable, pero hay otra fuga de dólares, que según los cálculos rebasa los 200,000 millones de dólares, que es lo que el compañero llama narco, ¿qué? El narcocapital. Y Narcocapital. también el capital de las corporaciones que vienen aquí, trabajan, usufructan y como ya vimos en el caso de Walmart, ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Ahora, el problema que tenemos nosotros es que nuestra participación o forma de expresión o de apoyo a la victoria de Obama, estratégica y geopolíticamente nos interesa, pues es mucho muy pequeño, ¿verdad? Porque es muy difícil nuestras tareas marginales fuera de los grandes medios de comunicación, porque la información que tiene, por ejemplo, Federico, de que hay otros candidatos, pues es solamente él, porque es periodista, lo sabe. La gente común solo sabe que hay dos candidatos. Pero sí me parece muy importante que el Partido Comunista de los Estados Unidos, que no obstante su marginación es un partido fuerte, porque precisamente sus afiliados están en la clase obrera, los transportistas, los cargadores de los puertos, etcétera, etcétera, ya se pronunciaron por Obama. Eso es muy importante. Los del Entonces, PC, los del Partido Comunista de los Estados Unidos, el que dirigía Angela Davis y Gas Hall, están apoyando a Obama. ¿ah, sí? Ah, sí, claro.
Y entonces es importante. Entonces yo creo que de esa manera podríamos decir, desde México invitamos a nuestros paisanos que pueden votar allá, que se pronuncien por Es la comunidad judía ese partido. Gusto. Sí, No, porque la candidata del Partido Verde está firme, la señora esta que pidió legalizar la mota. También hay un candidato del Partido Libertario y otro del Partido Socialista. ¿Pero registrados? Sí. En algunos estados, tienen 13 estados, boletas en 13 estados. Todos tienen sede en Chicago. Todos esos partidos, su sede es Chicago. El Partido Verde, el Partido Anarquista, el Partido Socialista, Libertario. el Libertario, pues, el Partido Anarquista. que como estrategia se sumen a Obama. ¿Perdón? Que como estrategia se sumen a Obama. Es que es el voto útil, porque también te podría decir, o sea, el impacto de, por ejemplo, Rahm Emanuel. Rahm Emanuel es un halcón de las corporaciones, particularmente en la industria del entretenimiento. Normalmente no lo tendríamos de amigo, ¿no? O sea, no sería una persona que te vaya jamás a invitar. Es alguien que no trata a la prensa, que desprecia a la prensa, que trata mal a la gente, que habla con groserías, que tiene desplantes de gigoló y de persona que sabe mucho. Y el señor, lo primero que llegó en el año pasado, que ya fue nombrado alcalde de la ciudad, lo primero que hizo fue, se acaban los festivales de las minorías. El Festival Latino, el de música latina, todo se acaban, ya no damos un centavo para eso. Reconstituyó el Chicago Department of Cultural Affairs, Asuntos Culturales de Chicago, y le quitó, lo primero que hizo, su primera iniciativa fue, de las 54 bibliotecas públicas de Chicago, cortar todo tipo de compras durante 2 años, fíjense nada más, y además reducir los horarios de los trabajadores porque no les podía quitar salario. Cerró 6 bibliotecas públicas, y eso es un demócrata. ¿Cómo se llama él? Rahm Emanuel. Es Rahm Emanuel. sí, Es contacto sionista israelí de Obama. Es el alcalde de Chicago. él fue el jefe de la Casa Blanca los primeros 2 años, y por su ineficiencia y por su intromisión en muchas cosas, fue mejor te vas a Chicago, que allá vas a hacer miles de dólares, ahí tienes el Lollapalooza. Su hermano es el dueño del Jam Mail. Jam Mail es Ocesa de Estados Unidos. De espectáculos. Es el más grande productor de espectáculos de Ticketmaster, o sea, en los Estados Unidos. Y bueno, entonces son el gran capital también que está. Como bien dices, la diferencia es muy poca. Ahora, ¿cuál es la diferencia real? La diferencia real es que las comunidades luchen y eventualmente, en lugar de decir nunca con el Estado, algunos se sumen al Estado como Chuy García, ¿no? Concretamente como Susana Maldonado, Es o sea, diputada local. son diputados y son miembros de consejos que son raza, pero tienen una visión social. Como este otro hombre, no recuerdo ahora el nombre, el que está en la iniciativa de la Casa Blanca para hispanos en educación, ¿No es Restrepo? Restrepo. Son líderes comunitarios que se suman y crean una diferencia y hacen una diferencia en la toma de decisiones, pero contra ellos están todos los jeques, ¿no? De algún modo, hay un personaje que yo quiero retomar en la discusión, es Joe Biden. O sea, Joe Biden tiene una esposa que es profesora, El vicepresidente. el vicepresidente. Su esposo y sigue dando clases frente al grupo. En una escuela ¿No? de Delaware. Sí, entonces, es muy importante porque el papel de este señor yo pienso que va a ser el papel decisivo. En el momento que fue no sé si alcanzaron a ver el debate entre los vicepresidentes, o sea, de plano le puso una paliza, ¿no? O sea, lo planchó, le dije, ¿tú cómo le vas a hacer si no sabes hacer esto? No sabes sumar, esto no te da esta suma. ¿Quién a quién? Joe Biden, el vicepresidente, al pobre tipo que pusieron Al chavito, a Ryan, ¿no? al conservador de Carolina. O sea, le pusieron un Peña Nieto, digamos, ¿A quién? a Romney, a un pobre cuate que no agarra la onda con un tronchón que es Joe Biden. Joe Biden, de algún modo, sí forma parte todavía de esta vieja guardia rooseveltiana. O sea, no quiero decir que sean de izquierda, son liberales,
Es liberal, es un hombre liberal. Su esposa tiene un ejemplo muy importante porque sigue dando clases frente a grupo. Y eso es muy importante, es un esquema que a la gente no se le olvida en un mundo donde todo, aquí cualquiera, priistas, cualquiera que vote, uno quiere ver que la gente que te está representando se ponga a chambear. Punto, ¿no? En un país tan moralista como los Estados Unidos, ese es un factor que va a influir. Yo definitivamente, mi proyección es que va a ganar Obama con un muy lento margen, estrecho margen, y también eso pienso que va a ser producto también no de la indecisión, insisto, yo creo que ya no hay indecisión. Hubiera indecisión si acabas de aprender el idioma, ahí quizá no entiendes lo que te dicen, pero normalmente la gente ya sabe por quién va a votar. Simplemente es el factor impacto en el bolsillo y el factor decepción frente a la promesa, concretamente de nuestra raza, de la reforma migratoria. Que no mandó la propuesta de ley al Congreso nunca. Obama no la mandó. Y debió haberla mandado en sus primeros 100 días de gobierno, cuando tenía 70% de aprobación popular. En ese momento tenía que haberlo hecho. Lo que él hubiera dicho, se hubiera hecho. Y no cerró Guantánamo. No cerró Guantánamo, y además, pero pues es que también, ¿a dónde metes a toda esa, digo, ha habido una tradición? El problema es que las cárceles privadas, o sea, insisto otra vez en el tema, que es el esquema que está ahorita siguiendo Calderón. Las cárceles, por eso hay tanta deportación, es que está fácil, fíjense. E-Verify, el sistema que crearon para identificar a todo aquel que tiene que ser, como le llaman ellos, removido, o que tiene que ser simplemente deportado o canalizado a otro lado. Sí, E-Verify se crea con Bush, pero quien verdaderamente lo operó para disque congraciarse con la derecha es Obama. Entonces se metió el E-Verify a todas las organizaciones sin fines de lucro, donde mucha gente trabaja, y a muchas empresas que no son corporativas, pequeñas empresas. Hay que recordar que una de las bases fundacionales del capitalismo es la pequeña empresa. En el momento en que la pequeña empresa se acaba porque hay pura corporación, pues entonces acaba muchísimo empleo social. Y esto es una cuestión que los gringos resienten muchísimo. Si les cierra su changarro, definitivamente van a estar en contra de esa política, ¿no? Entonces, simplemente lo que quiero llegar es una parte importante de cómo se visualiza, al menos como se percibe en algunas de las comunidades mexicanas allá, es nosotros lo que queremos es no solo la reforma migratoria, es que no nos quiten lo que ya trabajamos, porque crear un patrimonio para cualquiera de ustedes y de nosotros es un problemón en una sociedad que quita todo esto. No habrá forma que le bajen a la música o la quiten, por favor, díganlo, ¿no? ¿Por qué está Bruce Springsteen con Obama? Todos los que están con Obama, o sea, Pearl Jam, Bruce Springsteen, Madonna, pues son gente liberal, o sea, y todos representan R.E.M., por supuesto, todos ellos representan, son músicos surgidos de la clase popular, definitivamente, o sea, eso es muy importante que se tome en cuenta. Y Obama todavía, o sea, pese a que se desgastó por no quitar a Robert Gates, o sea, el principal problema, hagan de cuenta, le pasó lo que a Madero con Victoriano Huerta. O sea, tienes a Victoriano Huerta, tienes a Pinochet, y no lo quitas. Antes digan que no hubo un golpe de Estado. Robert Gates es Bush, ¿no? Claro, Robert Gates es el halcón mayor. Secretario es el que Defensa. más negocios tiene, junto con Halliburton, a lo largo de todas las bases militares de los Estados Unidos en el mundo. Dick Cheney, y además son los que tienen los McDonald's, son los que tienen todos estos en las bases militares. O sea, es un negociazo tener bases militares, tener empresas fuera, o sea, tener lo que le llaman ellos estos contratistas, como los que acaban de apañar en Tres Marías, contratistas que dicen que dan capacitación a los pobres marinos para que aprendan a matar, ¿no? O sea,
para que aprendan estrategias de contrainsurgencia y casi se los Es camizan. Blackwater. Eso es Robert Gates. O sea, Robert Gates es el creador, él representa toda esta historia de la ultraderecha norteamericana, de la CIA, que viene, impone, crea grupos paramilitares como los caiviles, que ahora son los Zetas, ¿no? Crea estos grupos paramilitares dentro de toda la estructura de los países invadidos o de los países sometidos o de los países con terrorismo potencial. Y bueno, ahorita ya la debilidad propia de ese modelo llevó a que, por ejemplo, el presidente Correa en Ecuador dijera, sí, si tú me pones una base aquí, yo te pongo una en Miami, ¿no? Así de fácil. El documental de Oliver Stone, Al sur de la frontera, es ejemplifica muy bien un poco de sentir, ya no pueden. Ahora, Obama, cuando fue por primera vez a Latinoamérica en el 2009 y se leyó Las venas abiertas de América Latina, eso esperamos, ¿verdad? Debió en ese momento retomar esa relación con América Latina y crear una nueva relación de respeto frente a lo que va tarde o temprano, y se ve que ya se va a lograr, que es el ALBA. Esta nueva forma diferente de contrarrestar el NAFTA, ¿no? Entonces, pero pues Obama todavía tiene que pasar esta elección, y la tiene que pasar ya. Lo que pudo convencer ya lo logró hasta hoy o ayer, ¿no? Pero no es tanto, yo digo, el terremoto va a influir, porque El huracán, perdón, va a influir porque los medios lo están haciendo que influya. O sea, CNN, Fox, especialmente Fox, que es el ala más de derecha de los medios, ¿no? O sea, están haciendo que eso influya y lo ponen la cara de preocupado y lo sacan a cada rato. Sí y no. Pero yo estoy seguro, todavía pienso que a pesar de sus errores y del principal error, no quitar a Robert Gates, principal error, es un error garrafal de cuando tienes cuando llegas con 70% de votación, no puedes darte el lujo de dejar otro a Pinochet. Pero fue la negociación con Bush. Pues la que haya sido. Tuvo miedo. Y cuando una persona tiene miedo, se friega. Es muy tímido. Es tímido. Militarmente, como no tiene experiencia militar, ni es belicoso, Obama, Bueno, tiene miedo, pero estando al frente del army más grande. Pero pues, retiró las tropas de Irak. Las retiró a cambio de iniciar una estrategia antiraní, ¿no? No, pero no quiere la guerra constante. Tan claro como Romney no quiere. Bueno, no es que no la quiera, pero al rato la presión va a estar más dura. Porque Siria es un conflicto muy grave que ahí está. Bueno, respecto al tema, ni Obama y el otro señor. Fue un insulto cuando empezaron a promocionar este producto llamado Obama, haberlo comparado con el gran hombre Martin Luther King. Nada que ver en colores. Los hechos son los que hablan. Ahora, ni uno ni otro. Ojalá todos hayamos visto la película Las pandillas en Nueva York. Ahí se presenta muy claro cómo empezó esta situación de las votaciones, cómo es el engaño, cómo es la manipulación de la gente, que es increíble que vaya a votar para que lo controlen, para que lo maten, para que lo despojen. Es una barbaridad. México, hermosa patria, está descabezada hasta hace poco. Hasta hace poco. Aún en su símbolo nacional, un águila devorando a la serpiente. Jamás esa serpiente tiene que resurgir. Ese conocimiento, esa energía, esa sabiduría tiene que resurgir. Y los inmigrantes, mal llamados inmigrantes, consciente o inconscientemente, lo están haciendo. Porque esa tierra es Tenochtitlan también. Entonces están retomando. Y esa cuestión de que si hay obreros, santo Dios,
obrero, empleado, esclavo, por una cuestión de dinero. Que por cierto, esos que dijeron, que son los que manejan los hilos de titiriteros, de los llamados presidentes, son una bola de supinos, para decirlo finamente, es una barbaridad. Qué bueno que hubo una tormenta, qué lindo. 50 muertos es muy poco, y es loable, pues, que la preparación tecnológica que pueden avisar a sus pueblos, ¿verdad? Y la gente obediente también. Pero ¿qué es una tormenta ante toda esta gama de poderío? A mí díganme de un poderoso, ¿es inmortal? Más no es poderoso. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunos de los compañeros que han participado en el sentido de que las multinacionales son quien gobierna Estados Unidos y la parte de, vamos a decirlo, del imperio que es Estados Unidos. Las multinacionales son corporativos que son impersonales, pero sí tienen una dirección, y dentro de ellos vemos a los directores de la CIA, de la DEA y de todo esto. Ahora, el saqueo que han hecho de las colonias hacia la metrópoli es toda la fuga de capitales que se va de las oligarquías de Latinoamérica que se va a Estados Unidos. Están dominados, pero por miedo sacan sus capitales de aquí. Por ejemplo, todo lo que las trapacerías que hizo Zedillo, que ha hecho Salinas, Fox, se llevan el dinero a Estados Unidos. Y cuando no les conviene al pueblo norteamericano, les bloquean sus cuentas y los mandan matar. Ya lo han hecho. Entonces, yo creo que para la oligarquía ha sido ofensivo para los mexicanos lo que han dicho que es juego de tontos, para decir que es el negocio de que estos llevan los capitales allá y nos los prestan condicionados, nos dan préstamos condicionados, atados. Entonces, ahora sí que es el juego de tontos. Pero también los norteamericanos están dentro de ese juego de tontos. Ya han sido engañados también. Y la prueba está cuando Jeb Bush hace que gane su hermano George Bush ahí en toda la parte de Miami. Entonces, retomando el margen que pueden tener los gobernantes, ya lo había dicho Richard Nixon una vez que se reunió con los estudiantes de más calificaciones de las universidades de Estados Unidos. Le preguntaron, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Una lluvia de ideas maravillosas, ¿no? Es el intelecto, los jóvenes, la gente que sin interés le estaba regalando sus ideas, cómo mejorar la economía norteamericana, cómo resolver los problemas sociales. O sea, y entonces Richard Nixon le dijo, bueno, dice, deben de entender que yo, al igual que ustedes, antes de tomar el poder, pensaba igual, que podía resolver muchas cosas, pero el poder es como si quisieran detener una manada de búfalos que vienen hacia ustedes. O sea, esas son las multinacionales. O sea, ellos ya tienen sus intereses muy claros. Entonces, el margen que vamos a tener entre Bush y entre Obama y los republicanos va a ser muy corto, de que gobiernen a favor de nosotros. Si los mismos norteamericanos no han podido despertar de las ataduras que les han puesto, ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros en Latinoamérica? O sea, esa es mi reflexión, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros? Los inmigrantes tal vez sí, porque allá tienen la oportunidad de votar, y los hijos de los inmigrantes que ya no son obreros, que ya pasaron a las universidades y que han sido las nuevas generaciones que ahora ganan buenos salarios, entonces a lo mejor ellos pueden hacer algo, ¿no? Pero nosotros acá, pues, así con la pena, ¿no? Con la pena ajena, o sea, no hemos podido cambiar a nuestro propio México. ¿Qué vamos a hacer por los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Fabián, y luego rápidamente,
Yo veo la elección como una alternativa en una preocupación común en Estados Unidos, que es cómo darle viabilidad al capitalismo frente a los retos que plantea la integración mundial. Entonces, la diferencia entre un candidato u otro es una diferencia, pues, de sensibilidad, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la apertura financiera, quien encabezó, quien dirigió la apertura financiera en los 90, pues fueron los demócratas, ¿no? Fue Bill Clinton y, en fin, ¿no? Y bueno, los resultados en gran medida lo estamos viendo hoy. Entonces, en ese sentido, digamos que lo que se estaría dirimiendo en la elección podría ser precisamente un proyecto pertinente ante la nueva realidad. Y ahí mi pregunta es, bueno, ¿cuál sería la diferencia en ese sentido entre un proyecto u otro, Romney y Obama, a partir de la circunstancia que planteó la crisis del 2008 y ahora la aparente resolución que se dio en Europa, pero que en realidad se pospone? Es decir, tenemos un país en donde la crisis fiscal es inmensa, pero esa es una faceta. Yo diría que hay otra faceta en la que estamos hablando de que Estados Unidos detenta el ahorro mundial, lo controla y lo dirige. Entonces, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre ambos proyectos? Y una última pregunta en función del proceso demográfico en Estados Unidos. Se dice que las tasas de natalidad de la población latina son más altas que las tasas de natalidad de otras sí. Entonces, bueno, podemos entender que hay un proceso demográfico que está transformando al país, no solamente en relación a su origen, sino también en relación a la cultura. Yo diría que a partir de 2001, con el antecedente del 1999 en Seattle, se planteó ya la posibilidad de una crisis cultural en Estados Unidos, que ha venido acrecentándose y que hoy por hoy pues, es inminente. ¿Cuál sería la perspectiva de esta crisis? Entonces, pienso que no se ha referido, por ejemplo, el caso de la postura de los ocupas, que no se han referido otra serie de actores que están interviniendo en la realidad. Eso es Bueno, justamente de eso es lo que quería yo ahorita platicar en esta intervención. Lo que ocurrió en los errores de diciembre de 1995, pues les ha estado ocurriendo a todos los países que están metidos en esta lógica del neoliberalismo, donde hay una especulación financiera en los mercados del capital, que son los mercados bursátiles, frente al verdadero respaldo que se supuesta en la teoría clásica capitalista tiene que estar respaldado o por oro, por petróleo o por dólar, ¿no? O sea, la economía tiene que estar blindada, su blindaje de cada banco nacional tiene que estar respaldado con estos metales preciosos, con estos fondos concretamente del oro líquido del petróleo o bien con el dólar. Sin embargo, pues justamente como bien lo señalas, en el 2008, apenas un año después de que llego yo a Chicago, viene el crack de la economía. Ahí no importa si le llaman martes negro, eso no importa. La especulación tarde o temprano iba a llegar. Bush calculó mal, todo su grupo de oligarcas calculó mal. Ya los estaban cazando de algunas otras instituciones son autónomas, como la propia Reserva Federal es autónoma. También los organismos verificadores de las aseguradoras y de las empresas es autónomo, no lo rigen ellos. También hay un organismo ciudadano ahí y a veces forman parte de ellos algunos representantes. Entonces, calcularon mal, calcularon que iban a dejar el crack, igual que le hizo Salinas cuando asumiera Zedillo. Pensaron que eso le iba a estallar en las manos a Obama y no les estalló a ellos primeros, 3 meses después. Eso explica en mucho que también Obama haya ganado, ¿no? Porque, bueno, con ese desastre se entendió mal. El problema es los americanos, los norteamericanos, no son muy cultos en materia económica, que digamos, aunque tienen una gran población de
estudiantes que estudian economía o finanzas en las universidades públicas y privadas. No lo son. A ellos les explica más el dinero en el bolsillo y la posibilidad de un sector en el cual que ellos crearon, que ellos inventaron, es el turismo. O sea, inventar el turismo les representó a ellos el control de la migración y al mismo tiempo la capacidad de disfrutar de paraísos que no, de otro modo no estarían accesibles. Después de la Guerra Mundial inventan el turismo, la tarjeta de crédito y las formas controladas de flujos entre aeropuertos y gente, ¿no? Eso es muy importante. Y ese sector es el que se contrae, justamente, y además se ve afectado por lo del 2001. Retomando otra vez, cuando viene el crack del 2008, al fin, después de que toda esta lucha del 2006 por la reforma migratoria ya estaba diciéndoles, miren, si nos legalizan, nosotros somos una bola de familiotas, que lo primero que va a llegar, si tenemos papeles, es, vamos a comprar en el súper los pañales de los chavos, vamos a comprar un montón de cereales, vamos a comprar huevos, vamos a comprar tal, nos vamos a vestir y vamos a integrarnos a la economía de manera organizada y les vamos a contribuir con todo esto que de por sí hacemos. Solamente aprovechenlo. Es lo que la comunidad está diciendo, es eso. O sea, nosotros, todos los hijos que ustedes no pueden tener porque no es hipster tener niños, ¿no? O sea, nosotros sí los tenemos. Aquí están un montón de chamacos y familias que se entrelazan y pueblos completos que llegan y crean dinámicas de economía en donde estaban pueblos abandonados, de Ohio, yo he viajado por todos los Estados Unidos haciendo fotografía y conozco pueblos que estaban, los que conocí en el año 99, haciendo un viaje de Arizona hasta Chicago, y luego los que acabo de conocer de Chicago a Arizona, son otros pueblos de Kansas que no tenían nada, estaban ahí arrumbados, las casonas ahí ya sin producción agropecuaria. Ahora hay un montón de inmigrantes que tienen ahí todo, hasta sus propios supermercados de productos mexicanos, supermercados latinos y mexicanos. Olvídense, simplemente las tortillerías que además controlan que no sea maíz transgénico. Las tortillerías mexicanas son lo más exitoso ahorita en Chicago. En mi barrio, en Pilsen, hay 6 tortillerías industriales gigantescas que tienen tortilla mezclada con nopal, y tienen todo este tipo de productos que hacemos aquí en México y que hacen que la tortilla se infle. O sea, es tortilla gourmet, pues, ¿no? Entonces, la cosa es que estalla esta, al igual que en el neoliberalismo en México, en la famosa crisis que se va sucediendo, ya le pasó a Italia, a Portugal, ya lo dije, Grecia, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya lo vivimos. Cuando empiezan a pasar en el 2009, no es que nos van a despedir, que cierran compañías que son emblemáticas, despiden a sus obreros, se acaba, o sea, todo esto ya lo vivimos aquí en el 95, exactamente, en el 95-96, y luego el clásico elemento, que es un elemento que controla la economía, que es los bienes inmuebles, o sea, la industria inmobiliaria, la industria de los bienes raíces. 4 millones de familias norteamericanas perdieron sus casas en esa crisis. Y aquí en México, ¿se acuerdan cómo fue? ¿Cuántos de nosotros perdimos casas en el año 95? Que se subían, ¿se acuerdan ustedes que los bonos y los no sé qué, los UDIs? Eso es el capitalismo que le encanta a Milton Friedman en la Universidad de Chicago. Es justamente ese tipo de capitalismo. Entonces, ellos están, el primer mundo, después de que ya se acabaron Argentina con el corralito, ya se acabaron con Brasil con el cruzado, el cruceiro, el no cruzado, cuando ya se acabaron a toda América Latina y ya lo saquearon, les está empezando a pasar a ellos. Exactamente igual, solo que nuestras clases populares, al ver ese desastre, emigran al primer mundo. Pero los del primer mundo, ¿a dónde se van? ¿No? No pueden hacer turismo porque se los controlan. Entonces, eso es su crisis. Actualmente esa es su crisis. Por eso es el movimiento Occupy. Precisamente porque muchísima gente, incluso empresarios, se dieron cuenta de este fenómeno gracias también a la labor que han hecho, hay que decirlo, cineastas como Michael Moore o como Oliver Stone o como Naomi Klein, es decir, todo este grupo de izquierda que ahora ellos tienen una televisora, lo que los mexicanos todavía no logramos, PBS. No, deja de PBS es la pública, Democracy Now,
Democracy Now! Es una verdadera logro democrático de un pueblo que lucha y que se pone de acuerdo para tener una televisora de izquierda y radio y compra espacios públicos y lo financian Michael Moore, Brad Pitt, es decir, todos los liberales, Pearl Jam, meten 20, 30 millones de dólares al año, Champagne, todos ellos están contribuyendo a eso. Ese es el siguiente paso que le falta a México. Todavía nuestros Demian Bichir, nuestros y nuestros gente que sí le va bien con el capitalismo editorial, todavía no logramos tener una televisora pública, una televisora popular que resista la propia crítica interna. Eso es bien importante. No, eso es oficial. O sea, está muy bien que haya PBS, está muy bien que haya Canal 22, está padrísimo, pero necesitamos algo como Democracy Now! Y los Occupy, eso es lo que han hecho. Yo ahorita estoy empezando a traducir un libro que se llama Occupy Language, que es una de Dario Azzelini y Marina Citrin. Acaban de hacer un libro sobre cómo el nuevo lenguaje de los Occupy. Ok, Michael Bloomberg les prohíbe usar megáfono, ok, vamos a usar la voz. Y esa es una palabra zapatista, así se hacen con los zapatistas. No se oye, ok, en este momento. O sea, esta nueva experiencia del lenguaje comunitario, el eco, ¿sí?, que se recupera, son formas que nosotros, todavía los mexicanos, a veces decimos, ay caray, nosotros también tenemos lo nuestro y hemos aportado. Pero yo pienso que son dos aspectos de esta degradación del capitalismo que ya llegó a su límite, o sea, ya no puede haber más acumulación de capital en una sola mano. Ya, lo único que hay es cada vez menos multimillonarios. Y Romney quiere exenciones fiscales para los millonarios, y ahí está la gran disputa con Obama. Y el Obamacare, que finalmente se aprobó en el Congreso, y los republicanos lo quieren echar abajo, el Obamacare. Y fíjate que Romney en campaña, en otra pifia, dijo hay que desaparecer la Agencia de Atención a Desastres Naturales, a la FEMA. No, y el derecho de la mujer a su autodeterminación. Entonces la portada del New York Times hoy, de cuando Romney dijo vamos a desaparecer a la Agencia de Desastres Naturales, la FEMA. Y atrás las desastres del huracán. Perdón, el problema es de que, vamos, en la posguerra viene primero el sueño americano, lo inventan, todos la creen. Luego viene el consumismo, que es donde nos tienen ahogados ahorita. Ahorita el problema fue que el imperio ya llegó a su máximo y no puede haber otro imperio, ya no puede haber más dominio, ya no más tierra. Entonces ya viene, ya llegó. Ahorita lo que viene es una confederación de ciudades o de pueblos para poder vencer al imperialismo. ¿Qué es lo que viene? Y es lo que se está manejando. De acuerdo. Pero eso suena latín, pero quién sabe dónde venga. Pero el problema ahorita es eso. Tienes que atacar al imperio porque no lo vas a acabar de otro modo. Pues y no es por ejército. Sudamérica lo está haciendo. Muy corto, tendrá que sumarse más. Sí, muy corto, pero ya lo está haciendo. Pero a mi juicio no solamente es el problema desde fuera, es la descomposición interna del imperio. Como el imperio romano, se desgajó desde dentro. No fueron los bárbaros del norte. Acuérdate que el poder desde el poder. Sí, no, mira, en las marchas de Chicago de los Occupy, por ejemplo, muchas de las participaciones para que pudiera haber, se compraron espacios de radio en PBS por parte de grupos de comunidades, incluso los mexicanos. Los mexicanos están muy organizados. Tienen todos la Confederación de Federaciones de Michoacanos, los de acá, los de todos lados. Compraron espacios para poder discutir en PBS todo lo que implicaba eso en National Public Radio y en la televisión pública, Public Broadcasting System, PBS es eso. Yo tengo fotos de todas estas manifestaciones del año pasado, de los Occupy, todos, es más, el Halloween del año pasado, todo el tema fue el Occupy. Impregnó a tal grado de decir, no podemos seguir siendo 99% de gente explotada, ¿y dónde está el 1%? Por primera vez en la historia reciente, cultural, gracias a la globalización también y que se han permeado muchas cosas, también la clase media ignorante, como tradicionalmente se le considera a los gringos, ha tomado una gran conciencia. Y entonces, en eso tienen que ver
líderes de opinión, como bien lo menciona Federico, pues son también los rockeros y también los actores. Ellos también tienen una forma de penetración. Digo, el errorzazo de Clint Eastwood, ¿no? De decir que Obama, bueno, lo que dijo, ¿no? Son cosas que tienen repercusión en las redes sociales. Y esto también es una forma nueva de aprender a comprender los impactos de la información. Ya no nomás es el medio frío ni el medio caliente, no nomás el periódico ni en la televisión. El Internet está creando nuevas formas de discernimiento y también de creer o no creer las cosas, ¿no? O sea, es muy importante. Yo creo que Occupy tiene mucho futuro, a diferencia de nuestro 132, el 132, que en el momento, por más noble que sea el acto de este muchacho de integrarse a Televisa y ahí abrir un espacio, pues ahí sí es David contra Goliat, nunca va a poder. El Occupy lo que tiene de favorable es que tiene ya demasiado, o sea, ya tiene, primero, se tiene Democracy Now! Democracy Now!, yo les invito a que se suscriban en ellos, a Twitter con ellos. Cada vez que hay, ¿sabe qué? Es Amy Goodman, que es norteamericana, y es un chicano. Son los dos que dirigen eso. O sea, Nueva York. Sí, de Nueva York. George López, que es un comediante el más exitoso en la historia reciente de los Estados Unidos, se ha fregado a todos, es un chicano y está siempre a favor de las iniciativas de los inmigrantes. O sea, están pasando fenómenos culturales que antes eran impensables. Violín en Los Ángeles. Sí, todos los que son a radio, los líderes de opinión de las radios, a pesar de su porquería de apoyar a la narcocultura y al narcocorrido y todo eso, o sea, también tienen un papel, pero sobre todo estos otros. Vengas lo expulsaron de Telemundo Los Ángeles, Canal 52, por crítico. Sí, no, igual a Vicente Serrano en Chicago y a muchos otros, pero, o sea, sí ya hay ahora, a diferencia de, digamos, hace unos 20 años, incluso en la época de Reagan, ¿no? Ya hay líderes de opinión chicanos que tienen muchísimo peso en la opinión pública. Concretamente, el que está haciendo ahorita un papel interesante a nivel cultural es George López, que es bien ¿Dónde está él? Está en Los Ángeles. Él es el ícono actual de Hollywood. ¿Es el chaparrito? Es un chaparrito que sale con la rubia. ese señor es un comediante que todo el tiempo está enfatizando el derecho a la reforma migratoria y tiene un éxito, y van y se le sientan ahí Madonna, él invierte 4 o 5 millones de dólares por programa. ¿Cómo crees? Claro que sí, lleva luminarias, ha llevado a Leonardo DiCaprio, ha llevado a todos los que son más o menos librepensadores, lo sienta. A DiCaprio le sacó una muy buena declaración en favor de la raza, ¿no? Dijo, tú has trabajado con muchos, ¿qué te falta? ¿No te falta un chicano en tu elenco? Dice, pues estaría muy bien. Dice, ¿qué tal si hacemos algo así como la historia de César Chávez, vista por Leonardo DiCaprio? O sea, es un cuate que está creando desde los media también una conciencia muy diferente, y aquí no lo conocemos. Lo de César Chávez lo está filmando Gael García Bernal y Diego Luna. Ahora. Entonces, bueno, pues ahí están. Son cosas que quería mencionar. Pues ¿Tú querías no saber, no? Aquí nosotros buscamos crear un movimiento de masas amplio y que tuviera 3 aspectos que se consideran centrales para un cambio en el país. Que tuviera un proyecto, que tuviera un movimiento y que tuviera un líder. El líder, Andrés Manuel López Obrador, el movimiento Morena, y el proyecto alternativo de nación. Logró cohesionar y generó una esperanza muy importante que se truncó con el fraude electoral. Primera pregunta, ¿existe un movimiento con estas características en Estados Unidos que realmente sea una alternativa a ese binomio? Yo diría, porque coincido con lo que se ha dicho aquí, la diferencia entre Obama y Romney es la diferencia entre la Pepsi y la Coca-Cola. Basando esta respuesta en la consideración de un movimiento de masas realmente representativo en Estados Unidos,
de la clase trabajadora, en este caso, con la excepción de que es la clase media, agrupada tal vez en un partido o en una organización ciudadana. Entonces esa sería una pregunta. Sí, okay. La otra es, me voy a hacer eco del dicho popular, al estar haciendo yo trabajo territorial aquí en la Ciudad de México, y platicando con la gente de la calle, tratando de convencerla de que votara por López Obrador, etc. Y lo primero que me comentaban muchos es que no lo van a dejar llegar. No lo van a dejar llegar. ¿Y quién no lo va a dejar llegar? Dicen los del norte. Los primeros interesados en que no llegara López Obrador al poder en México eran precisamente los oligarcas de Norteamérica, de Estados Unidos. Eso se escucha en Estados Unidos, claro, que el verdadero poder que impidió que López Obrador llegara a la presidencia de México es el poder de la oligarquía norteamericana. Claro. Lo primero es que, o sea, sí hay un movimiento, hay varios movimientos que se han ido gestando. Uno de ellos está claramente reflejado en este libro, son los movimientos de los migrantes. La película Immigrant Nation tiene tomas muy interesantes de los coreanos, los chinos, los irlandeses, los polacos. Tienen el mismo problema que nosotros. Son etnias que han estado sin permiso, sin papeles. Claro, que te llega una polaca que se cae de hermosísima y que son unas muñecas, pues difícilmente les dicen que no entren, ¿no? De verdad se los digo. Es una cuestión icónica en una época de gran consumo icónico, que es toda esta etapa del neoliberalismo, en donde el cuerpo ha perdido su noción de ser útil para el bien común y se convierte en un acto de individualista, o sea, el cuerpo como un logro individual. De ahí su filosofía, la autoayuda y el gimnasio, ¿no? La autoayuda y el gimnasio, porque son, a final de cuentas, es una mercancía valiosísima para el capitalismo. Para esta etapa neoliberal del capitalismo, el cuerpo se convierte en una mercancía completamente útil. Entonces, ser una rubia despampanante de Cracovia es muy diferente a ser un chaparrito de Guerrero. Aunque tengan el mismo problema de no tener papeles. De Tasco. De ahí de tu pueblo. En fin, entonces, no, en serio, lo reflexiono porque también es una cuestión cultural. A final de cuentas, el movimiento que tiene, digamos, de masas más grande que ha habido en la historia reciente de los Estados Unidos está reflejado en este libro. O sea, son las marchas de los inmigrantes que poblaron por cientos de miles y por millones los Estados Unidos y que obligó a Bush a hacer una reflexión en cadena nacional a fines del 2006. Dijo, ustedes lo han visto, es algo que despierta pasiones, y eso está en la película Immigrant Nation. Despierta pasiones y bueno, eres sensibilidades, por lo cual he decidido construir un muro en el norte, en el sur de este país. O sea, es decir, la única opción es, de nuevo, crear muros como el de Berlín o como el que está en Gaza y Cisjordania, ¿no? Es decir, la visión siempre imperialista de estos grandes capos a los que te refieres tú es una cuestión militar. Pero, a ver, aquí lo voy a cruzar con algo y voy a decir algo que digo, es una hipótesis, pero es una hipótesis que tiene mucho de razón. ¿Por qué existió esta disputa por el Canal de Panamá? ¿Por qué llega toda la cocaína que se necesita de Colombia, de Ecuador y de esa zona para nutrir los portaaviones que salen de Panamá, para poder llegar a matar, tú como Marine, creado en Fort Bliss, para poder matar aldeas completas, incendiarlas, violar a las mujeres, quemar a los niños, sacarles el oro de los dientes? O sea, ¿qué necesitas? ¿No? En Vietnam y ahora recientemente, en Irak, necesitas un chingo de cocaína, un chingo de crack, speed, cristal,
todas las drogas híbridas que tienen estos tipos para poder llegar todos locos, completamente locos, y además, déjenme decirles, dicho por un amigo mío que fue piloto de los helicópteros que dispararon en la primera guerra de Vietnam, de Irak, en la guerra del Golfo, que Jean Baudrillard decía que solo ocurrió por televisión, con las mismas imágenes todo el tiempo. A todos los que no eran creados desde el principio como en el Army, les ponían un sensor aquí, una varilla al casco, para que en caso de miedo tener descargas eléctricas. O sea, están obligados a dar a todo aquello que se mueva. Para eso se necesitan muchas drogas. Y si tienes 170,000 soldados y si tienes 450,000 en todo el display, ¿cómo cuánta droga necesitas? ¿Por qué creen que Colombia está controlado con Álvaro Uribe? ¿Y por qué creen que está así esta disputa con Venezuela? Es otra salida natural, ¿no? O sea, el problema es, hay una narcoeconomía, y los capos de esta narcoeconomía también requieren de muchísima coca. ¿Quiénes? Hollywood. Es como Televisa, pero en gigantesco, en mundial, ¿no? O sea, si encuentran unas cuantas camionetas con cocaína en Nicaragua, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene esa cocaína? En Costa Rica está prohibidísimo, aunque no hay policía, no hay ejército, hay una guardia civil, ¿sí? O sea, ¿de dónde viene? Pues viene de Panamá, viene de Colombia, viene del Darién, de esta zona impenetrable. Hay un documental también de Malcolm Guy, que es un canadiense, se llama Musique Rebelle des Amériques, Música Rebelde de las Américas, donde yo colaboré brevemente ahí, donde una comunidad de indígenas del Darién, del norte de Colombia y del sur de Panamá, manifiestan y muestran cómo el Army entra con pequeños buques, desde donde sacan, pero los puros kilos de cocaína para darles a sus tropas. O sea, no estamos ante un consumo que se pueda decir, claro que no te lo quiere decir la CIA, ni te lo quiere decir Felipe Calderón en su combate contra el narcotráfico en la Operación Rápido y Furioso. No están combatiendo el narcotráfico, están controlando el mercado del narcotráfico. Eso es lo que en realidad ocurre. Actualmente las políticas de la CIA ya no son nada más de contrainsurgencia guerrillera para combatir una ideología. Están convirtiendo la narcoeconomía en una forma de Estado, en una política de Estado. Entonces, Obama tiene esa presión. ¿Quiénes son estos oligarcas? Pues Robert Gates, Dick Cheney. Son los que manejan ese negocio allá, ¿no? El IPAC también, ¿no? El IPAC, todos estos. O sea, sí pasa por ahí. Por eso México se ha convertido en un problema, dado que, aunque naturalmente la cocaína se planta en esa zona del mundo, México ya se le está acabando antes de que le llegue a su tropa. ¿La coca? Claro que sí. Aquí, consumo interno. El consumo interno mexicano es tan ancho como el otro. Y por eso también hay un problema, porque si bien cuando Pablo Escobar Gaviria fue apresado, ¿sí?, se pactó con todos los cárteles de Cali y el cártel de Medellín, de modo que como Cali y Medellín quedan muy cerquita del Darién, pudiera entrar franca a la zona, incluso con las FARC. La parte de las FARC que ya negoció también con el narco es, ok, te dejo pasar unas cuantas pacas, ¿no? Y entra por ahí, pero cuando los cárteles mexicanos toman control de la economía, y esto, hay varios libros, todos los conocemos, los libros que han salido, cuando toma control, entonces el narco mexicano ya participa en esa guerra, y además se convierte en un intermediario, algo que los mexicanos más o menos saben hacer. ¿Cuántos intermediarios conocemos en nuestra cultura popular, ¿no? Todo el mundo es un intermediario, yo te lo negocio, yo te lo paso. Entonces, ese es el problema. En el fondo, a pesar de que hay una buena parte de ahí, digamos, de interés concreto en esa zona de Colombia, el narco mexicano se ha convertido también en un problema.
Y es un problema porque es en la opinión pública como toda la derecha, CNN, Fox, etcétera, siempre muestra al mexicano como un tipo violento que los va a violar, que los va a matar, que los va a saquear. Bueno, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Bueno, no sé. Bueno, ahorita déjanos, pues, ¿qué les parece si dejamos por terminada ahora sí? ¿Qué era ese? Pues creo que terminamos con tiempo más o menos. Entonces, ¿qué les parece si les invitamos mientras estés por acá, pues ahí nos des una visitadita qué bueno, pues podríamos continuar con esto, proyectar alguno de los documentales como el que mandamos. Yo les mandé en la invitación el vínculo para el tráiler de la película. Entonces, bueno, podríamos continuar con esto porque las elecciones están muy cerca y lo que suceda después también. Llámenle a sus paisanos, pónganle en todos sus sitios, por favor, que voto útil, es que no hay de otra. De todos modos, a pesar de lo acotado que está la Pepsi, todavía está contra la Coca. Sí, yo recuerdo que en las elecciones pasadas John Ross dijo, al final de cuentas, demócratas descansen en paz, demócratas o republicanos, dijo, es lo mismo. Para Latinoamérica, dice, es lo mismo, ¿no? Pero hace una pequeña diferencia. Pero Obama no va a invadir Cuba. No, por eso digo, pero hace una pequeña diferencia, porque Obama no es el único que manda ahí. Están también todo el grupo de los actores, las corporaciones, el manejo del capital financiero. Frente a Cuba es muy claro. Obama no quiere embargo. Pues sí. No, ya fue. Entonces, bueno, ¿qué les parece si entonces podemos, Fede se va, no sé si Benjamín tiene tiempo, pues se puede quedar aquí ya con nosotros a platicar de una manera más directa y todo, y nosotros pues nos vemos dentro de 8 días. Sí, pues démosle las gracias, un aplauso. Bueno, yo tengo libros para venta, al que le interesen estos libros van a ser